Vamos a comenzar en esta mañana una nueva serie que se va a titular Avivamientos Bíblicos. Avivamientos Bíblicos. Es muy importante en la época en la que estamos nosotros viviendo que podamos comprender y entender qué es un avivamiento. Porque se habla mucho de avivamientos, pero los avivamientos de los cuales actualmente los titulares de muchas revistas cristianas y de muchos periódicos que los clasifican como tales, no son ni tienen las características de los avivamientos bíblicos. La Biblia es nuestro fundamento y nuestro patrón, nuestro punto de inicio para todo aquello que nosotros querramos saber acerca del movimiento del Espíritu Santo. Y hay muchas cosas que están pasando en el mundo, en muchas iglesias, muchas corrientes, que sin embargo no son, vuelvo a repetir, ni tampoco se parecen a los avivamientos bíblicos que están en la palabra de Dios. No cabe duda que estamos en una época donde necesitamos avivamiento en la iglesia. Y los cristianos ni siquiera saben definir la palabra avivamiento. La palabra avivamiento significa volver a restaurar la vida espiritual. En otras palabras, cuando la condición de la iglesia cae, cuando el decaimiento moral y espiritual de la iglesia no es de acuerdo a la Biblia, tu vida personal, tu familia y la iglesia necesita un avivamiento. Si en tu casa tú no estás ardiendo por Cristo, si en tu casa ustedes varones como jefes y sacerdotes y cabezas del hogar no están dando devocionales diario en su casa a sus hijos que ya tienen 6, 7, 8 años de edad, ni oran con su esposa diario, si ustedes no tienen una comunión ininterrumpida con Cristo diario, están en el camino de un decaimiento espiritual, se van a enfriar, se van a comenzar a secar, van a comenzar a ver minada su vida espiritual, porque no podemos darnos el lujo en los tiempos que vivimos con las presiones a las cuales estamos sujetos, no podemos darnos el lujo de soltarnos de la mano del Señor Jesús. Así pues, es importante que nosotros comprendamos que Dios quiere restaurar nuestras vidas diario, restaurar la vida de tu casa, de tu familia y restaurar la vida de nuestra iglesia. Y las iglesias que han comenzado a entender lo que es un avivamiento, han comenzado a dar el primer paso que se encuentra aquí en el versículo que en esta mañana les hemos traído de Segunda de Crónicas 7:14. Porque aquí se nos dan los pasos, las condiciones para que haya un verdadero avivamiento bíblico. Todos los avivamientos bíblicos individuales, familiares y como la iglesia de la historia y de la Biblia han comenzado siempre con la primera condición, la humillación delante de Dios. Mientras no busquemos a Dios y nos humillemos y le digamos, Padre, he fracasado como padre en mi casa, he fracasado como esposo, no he hecho lo que tú me has pedido en tu santa palabra, he fracasado como individuo, yo no tengo comunión contigo diario, Señor, yo no tengo hambre de ti por ganar las almas. Entonces, cuando comiences a humillarte, a bajar tu cabeza, a reconocer que has pecado delante de Dios y a buscar su rostro, entonces Dios se volverá hacia ti. Nunca los avivamientos han comenzado con risas, siempre han comenzado con lágrimas, con un quebrantamiento del corazón, con un llorar del espíritu, con un sentir de que hemos fracasado delante de Dios. Todos los avivamientos han comenzado cuando los cristianos se rasgan el corazón, se parten a la mitad del corazón y reconocen que han fracasado en lo que Dios les ha llamado, y después viene el júbilo y la alegría, pero nunca los avivamientos comienzan con alegría, comienzan con un quebrantamiento y una humillación y con muchas lágrimas delante de Dios
por la convicción de los pecados. Estamos oyendo muchas cosas en la Biblia que nos van a dar la pauta para poder discernir y descifrar y distinguir qué es un avivamiento y qué no es un avivamiento. Y tenemos que regresar a la palabra de Dios una vez más, porque el mundo se está yendo por corrientes de Canadá, corrientes de Estados Unidos, corrientes de Europa, y los pastores y las personas que son líderes espirituales son tan influenciables y tienen un discernimiento tan leve y tan pequeño que no pueden distinguir que esa corriente no es de Dios y que está mezclada con algunas otras cosas, y tenemos que avivarnos para regresar a la palabra de Dios, a la luz y a la ley del testimonio. El que no lo entienda es porque no le ha amanecido. Es tiempo de luchar por Cristo, de levantar la verdad. Es tiempo de que la luz de la palabra resplandezca en la gente y ya no esté tan confundido el pueblo de Dios. Porque lo que más hay actualmente es confusión por ignorar la palabra de Dios. Mi pueblo pereció, dice la Biblia, porque le faltó conocimiento. En 2 Crónicas 7, versículo 11 al 22. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración, y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerraré los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consume la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, y que se humillare mi pueblo, por el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, o sea, no antes, yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado. Y esta casa que es santificada a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan extensa será espanto a todo el que pasare, y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. En el Salmo 85:6, el salmista escribió: no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Esto es lo que es un verdadero avivamiento, la restauración de la vida espiritual. Y aquí en el Salmo 85:6, el salmista dice que el regocijo viene después del avivamiento. No volverás a darnos vida, el avivamiento es Dios vuelve otra vez a vivificar. Vuelves a ser otra vez lleno del Espíritu Santo. Vuelves otra vez a comprender y a entender que nuestra vida es para poder consagrarnos y vivir y entregársela a Dios en esta corta vida que Él nos ha dado. Le vuelves a entregar tu trabajo, vuelves a poner tus finanzas bajo el Espíritu Santo, vuelves a poner a tus hijos bajo el gobierno y la dirección del Espíritu de Dios. Y entonces puedes
cuando el Señor viene a tu vida, te llena después de que te humillaste y te buscaste tu rostro. Claro que sí, es maravilloso regocijarnos y alegrarnos y cantar y danzar y bailar, porque solo los arrepentidos tienen derecho a alegrarse en Jehová, no los pecadores. Los pecadores primero necesitan llorar para después reír, porque si ríes antes de que llores, estás usurpando y estás violando la palabra de Dios. Casi todos los cristianos coincidimos y estamos seguros que necesitamos avivamiento en las iglesias, en la familia y en la vida personal. Porque miles de personas, miles de cristianos están llegando a la iglesia como robots. Están llegando como llegabas a Roma cuando no conocías a Cristo. Llegabas, te persinabas, olías a incienso y decías, ya cumplí, ya me voy, y ya eres cristiano y vas camino al cielo. No, mil veces no. Eso es la religión, no es la vida de Jesucristo. Cuando las iglesias evangélicas cristianas comienzan a convertirse en lugares donde la gente solamente llega a cumplir el domingo, a sentar y calentarse el asiento, no sirven, no hacen nada, en sus casas no tienen un interés por vivir con sus familias, no tienen un testimonio santo en sus oficinas o en su lugar de trabajo. Los cristianos han caído en la religiosidad, en el legalismo, en el fariseísmo, y ahí es cuando necesitas un avivamiento. Las normas morales dentro de la iglesia ya no son iguales a las de aquellas iglesias del pasado que más adelante les contaré, que nos ponen la pausa al avivamiento. La mayor parte de las iglesias llegan las mujeres en pantalones, con escotes, con minifaldas. Y eso está bien para los nuevos que acaban de llegar a la iglesia, a quienes se acaban de convertir. Y hay que aceptarlos. Si una prostituta llega ahora a la iglesia vestida como trabajó anoche en el Blanquita, la tenemos que aceptar porque ella no entiende cómo vestirse. Pero cuando una mujer tiene ya 5, 6 meses en Cristo y llega a la iglesia en pantalones el domingo o en minifalda o con escote, esa mujer necesita entender que Dios no está agradado con su vida. ¿Pero qué me está usted diciendo? Que Dios se fija en externalidades. No son las externalidades, sino es lo que la palabra de Dios manda en 1 Timoteo 2, que las mujeres se vistan con pudor, porque no es propio a la mujer usar pantalones sirviendo y adorando a Dios. La mujer tiene que entender que Dios tiene un patrón, un diseño para ella. ¿Por qué? Porque la imagen de Satanás en el mundo es meter a la iglesia la moda del mundo. Y allá afuera andas en pantalones, andas con escote. Cuando vengas hacia la iglesia, tú traes al mundo contigo. Y al llegar aquí reunirnos como pueblo de Dios, tenemos que entender cuál es lo que Dios nos marca y lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Por qué te dices con vestido largo y con los lames, no como musulmana, verdad, hasta por acá, exagerado, ni con el pie hasta los tobillos, para dar testimonio a las mujeres nuevas que entran a la iglesia, que tú te dices diferente porque eres hija de Dios? Te dices con pudor, te dices con modestia, y además porque tienes un grande respeto por tu esposo. Por eso lo hacemos, para dar testimonio. Y para que podamos nosotros verdaderamente ser vistos como la gente, como dice la palabra santos, diferentes. La palabra santo significa diferente, separado. Somos un pueblo separado. No podemos comportarnos, no podemos actuar, no podemos vestirnos como el mundo se viste ni como actúa el mundo. Tenemos que ser diferentes en toda nuestra manera de vivir. Esta degeneración que está dentro de la iglesia, esta mundanalidad que está dentro de la iglesia, tiene que tener un límite o inevitablemente, como dice 1 de Pedro 4:17, el juicio comienza con la casa de Dios. Pero hay esperanza. Gracias a Dios porque el Dios de la Biblia es un Dios de misericordia y es un Dios de esperanza. Y todos aquellos cristianos que en esta serie de conferencias que vamos a dar, se vuelvan a Dios en arrepentimiento y se humillen y oren y busquen su rostro, Dios los va a restaurar. El Dios de la Biblia es el Dios de Jeremías capítulo 18, donde encontramos a un hombre con una vasija de barro en sus manos, llamado el alfarero, y esta vasija de barro se le cae de las manos
y se le hace 1000 pedazos en el suelo al alfarero. Y Dios le dice a Jeremías, ve y asómate a la casa del alfarero y ve que el alfarero lo que está haciendo con esa vasija. El Dios de la Biblia es el Dios que tiene aquí la vida de un hombre llamado José, o Pablo, o Lupita, y tu vida cae en el pecado, tu vida cae en el adulterio, tu vida cae en la fornicación, tu vida cae en el fraude, has robado en tu trabajo, has engañado a tus hijos, has engañado a tu esposa, y se rompen 1000 pedazos en las manos de un Dios santo, y ese Dios santo te dice, aún hay esperanza. No importa que tus pecados fueron como el carbón. No importa lo que hayas hecho, que hayas adulterado, que te hayas convertido en una lesbiana, que te hayas convertido en un homosexual, que hayas robado, que hayas engañado, en la sangre de Jesucristo hay perdón de pecados. Hay esperanza en el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el que toma esos pedazos de tu vida, esta vida que tú tienes hecha pedazos en el suelo. Dios toma cada pedazo de tu vida y Dios comienza uno a otro a juntarlos, a pegarlos, a unirlos, y vuelve Dios a hacer la vasija que se le rompió, la vuelve a pegar, y esa vasija es más fuerte que antes que se rompiera. Dios toma familias que estaban ya deshechas, matrimonios que estaban a punto ya de naufragar, personas que estaban ya en la depravación íntima moral. Ese es el Dios que vino a salvar a este tipo de personas, a esta clase de pecadores. Cristo busca pecadores como tú y como yo, a quien restaurar. Es el Dios de la Biblia. Iglesias que han sido hechas pedazos, Dios las vuelve a unir y las levanta mucho más fuerte, pero siempre las condiciones están ahí. Humíllate primero delante de Dios. Padre, tengo tendencias sexuales en contra de la naturaleza. Padre, perdóname porque esto no puede ser así. Yo no puedo seguir en esta vida porque voy camino al infierno. Padre, tengo un día tendencias a robar, tengo tendencias a golpear a mi esposa. Padre, soy un flojo, soy un macho, nunca le doy a mis hijos la palabra, nunca amo a mi esposa como debería amarlo. Oh Dios, ten misericordia de mí. Humíllate, humíllate. Y entonces comienza a orar, comienza a buscar el rostro de Dios en la Biblia. Y entonces dice 2 Crónicas 7:14, yo iré desde los cielos. Vean las 3 respuestas de Dios. Dios va a escuchar a los que se humillan, a los que oran, a los que buscan su rostro delante de Él. Dios no oye a ningún otro tipo de persona. No vengas como venía el pueblo judío en el tiempo de los jueces. ¡Ay, Señor! En la desesperación, ayúdanos. Y eran movidos a una contrición falsa, a un arrepentimiento superficial, porque se les había caído la casa, porque el niño estaba muy grave. En la ambulancia, Diosito chulo, Jesucito lindo, ayúdame y perdóname. Y cuando otra vez volvía Dios a perdonarlos y a sanarlos, regresaban a sus mismos pecados. Y dice la Biblia que en ese tiempo de los jueces, cada quien hacía lo que bien le parecía ante sus ojos. Ese tipo de arrepentimiento no puede ser formulado por Dios, porque Dios conoce tu corazón y mi corazón. Dios conoce los intentos de tus pensamientos. Dios conoce lo más profundo de tu alma y Él sabe cuando eres sincero. Dios sabe lo que estás pensando, lo que estás maquinando, lo que tú y yo queremos esconder en nuestra intimidad. Él conoce las cosas más escondidas. Él puede resplandecer en las tinieblas. Las cosas están abiertas y desnudas delante de aquel a quien tenemos que darle cuenta. La definición del avivamiento la encontramos en 2 Crónicas 7:14, que es nuestro versículo. Vean en primer lugar los sujetos del avivamiento. ¿A quién le está hablando Dios en 2 Crónicas 7:14? Sí, mi pueblo. No al mundo. Dios no está llamando ahorita al mundo, entendamos a Dios, conozcamos a Dios. Dios no está llamando ahorita al mundo al arrepentimiento, porque para que Dios llame al mundo al arrepentimiento, lo tiene que llamar a través de nosotros. Nosotros, la iglesia, somos el vehículo de Dios.
Y antes de que Dios suene la alarma al mundo y les diga, arrepíntanse allá en Las Vegas, arrepíntanse allá en Cancún, arrepíntanse en Acapulco, arrepíntanse en los prostíbulos, primero Dios nos dice a nosotros, a la iglesia, ustedes, mi pueblo, arrepiéntanse primero. Cuando nosotros nos arrepintamos, cuando nosotros nos humillemos, cuando nos pongamos a cuentas con Dios, cuando comencemos a tomar en serio a Dios, entonces Dios comenzará a usar mi vida y tu vida para poder traer al mundo y meterla aquí a la iglesia. Dios no va a traer a la gente a la iglesia, a una iglesia donde no hay oxígeno, donde hay carnalidad, donde no hay principios, donde no hay moral, donde no hay temor de Dios. Si quieren ustedes juntar gente, ¿verdad? El Papa puede juntar a 5 millones de personas, y porque se juntan 5 millones de personas no quiere decir que ahí esté la verdad. Dios quiere un pequeño grupo, y la iglesia ha sido siempre un remanente, un pequeñísimo grupo en medio de millones de personas fieles, consagradas, entregadas, que temen y tiemblan ante su palabra. Dios le dice, mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, a nosotros. Somos un pueblo especial y lo somos, porque a nosotros se nos ha dado a revelar el conocimiento de la gloria de Dios. Dice Efesios 1 que Dios nos ha dado a conocer los misterios de su voluntad. Somos nosotros, el pueblo de Dios, especial. Somos privilegiados. Y como pueblo especial, Dios nos dice, pórtense de una forma especial. Y Dios nos ha dado tantos privilegios. Voltea en tu casa, ¿cuántos cristianos conoces en tu casa? Tu cuñada camino al infierno, el otro va pereciendo, tu abuelo que se murió, tal vez ya despertó en el infierno, tus amigos en tu trabajo, y vas en el metro y ves a multitudes de millones de personas sin Cristo y sin Dios, pero tú eres salvo, tú conoces al Altísimo, tú vas camino a la luz, vas camino al cielo, ¿y qué estás haciendo por las personas a tu alrededor? Por ser tú diferente a todos los demás, Dios te va a pedir más que a cualquier otra persona que no le haya pedido, porque a que mucho se le da, mucho se le pedirá. En segundo lugar, vean las condiciones del avivamiento. Humillar, número 1. Ya dice que es humillar, es reconocer y entender que Dios es el jefe de tu vida, es el patrón de tu trabajo, es el que abre tus caminos, es el que te da de comer, es el que te prospera, es el que te exalta, es el que quita, es el que te humilla. Eso es humillarse, bajar tu rostro y reconocer y decirle como Salomón en esta oración se hincó, dijo, Señor Dios, tú hiciste el cielo y la tierra, y te postras y te humillas y le reconoces que tú no has sido la persona que debieras haber sido. En segundo lugar, orar. Aquí tenemos en la iglesia todos los domingos de 10:30 a 11 una reunión de oración. Ni la cuarta parte de los que están ahorita vienen a la reunión de oración. Ni la cuarta parte. Todos llegan a la iglesia, ¿a qué horas? A las 11:15. Otros cuando comienza el mensaje a las 12:15. Al 10 para las 12. Y toman la iglesia como si fuera el Club de Leones, el Club Rotario. No te apuesto lo que quieras a que al cine llegas 10 minutos antes. Y a nadie le gusta ver comenzar la función, pero llegan aquí con una irrespetuosidad delante de Dios. Haz de cuenta que el presidente de la República te dice, le quita a las 12 y llegas a las 12:10. ¿Sabes lo que te dice el secretario? Discúlpame, ya se le pasaron 10 minutos. El presidente tiene su agenda demasiado ocupada y para usted era de las 12 a las 12:15. Usted nada más le quedan 5 minutos. El Dios de la Biblia, que es el jefe de los presidentes, que se pone a los gobernantes, no hemos de temerle más de lo que tememos a los gobernantes humanos. Cuando los cristianos pierden el respeto por las cosas de Dios y ya no les interesa llegar a la hora que sea a la iglesia porque no organizan ni ordenan su vida, han perdido o están en camino de perder el temor de Dios. Estamos poniéndonos en serio con Dios. ¿A qué horas tengo que estar a la iglesia? Voy a llegar a las 10:30. Yo te digo que el desayuno de los niños, vamos a arreglarlo más temprano, vamos a hacer lo posible por llegar a la reunión de oración. ¿Por qué? Porque la oración es el poder más grande que existe en el universo para poder llegar a los oídos de un Dios que te dice, clama a mí, te responderé. ¿Cuántos de ustedes no tienen trabajo porque no piden? No tengo trabajo, hermano, porque no piden. Dice Santiago 4:1-2.
No tienes porque no tienes. Sí le dice Dios, ayúdame Diosito, pero superficialmente no se nota que tú realmente tienes ganas de que te dé Dios un trabajo por la forma como oras. Hagan de cuenta que llega mi hijito de 5 años y dice, papá, dame chocolate. Y yo, no me estoy molestando, niño. Y se va, ya no me vuelve a molestar. Se me olvida y no le compro su chocolate. Pero si mi hijito llega, papá, un chocolate. Papá, un chocolate. Papá, un chocolate. Y me está jale, jale. ¿Acaso no irá Dios a sus elegidos que día y noche le están pidiendo? Cristo enseñó a los discípulos que deberíamos de perseverar en la oración. No se imaginan la bendición tan grande que hay llegar aquí a las 10:30 y comenzar a orar y traes tu lista, tengo que pedirle por mi cuñado, por mi esposo que no me da para la renta, por eso, y llegas aquí a las 10:30 y junto con todos tus hermanos, unánimes, llega hasta los oídos de Jehová y los ejércitos y comienzas a ver milagros en tu vida. Si ustedes supieran el poder de la oración y conocieran lo que es Dios, estarían de rodillas desde las 4 de la mañana. Dios ha diseñado, Dios ha dispuesto que todo lo que Él nos dé sea en respuesta a la oración. Hay cristianos que se tiran al suelo y comienzan a reírse y la noche anterior se emborracharon. Hay cristianos que comienzan a hacer fiesta y comienzan a alegrarse y antier se acostaron con su novia. Hay cristianos que andan buscando emociones y esto y el otro y por acá y ver un movimiento del Espíritu Santo, pero no hay oración en sus vidas, no meditan en sus vidas, no ayunan en sus vidas, no buscan a Dios, pero sí quieren los favores y los dones de Dios. Ahí es cuando la iglesia ha caído en la trampa, ahí es cuando la iglesia ha caído en el hoyo, ahí es cuando la iglesia ha caído en la oscuridad total, ha perdido de vista el carácter santo de Dios. En tercer lugar, los resultados. Los resultados son 3. Dios oirá. Dios oye la oración. Dios escucha tu oración. Dios sabe tus necesidades, tus frustraciones. Dios conoce tus anhelos. Dios sabe que tú necesitas un hombre como esposo, una mujer como esposo, que necesitas un trabajo, que tus hijos necesitan una mejor escuela. Dios lo sabe, pero Dios le dijo a Salomón en este pacto que hizo con él, que es para nosotros también. Salomón, si tú te alejas, si no andas en mis caminos, si buscas otros dioses y haces del mundo tu Dios, yo entonces traeré sobre tu vida males. Las maldiciones caen sobre nosotros como individuos, como familia y como iglesia cuando nosotros comenzamos a creer que podemos burlarnos de Dios. Dios oirá. En segundo lugar, Dios perdonará. Yo perdonaré tus pecados. Qué maravilloso es saber lo que significa perdonar. Perdonar en el hebreo significa borrar los antecedentes. Haz de cuenta que aquí tiene Dios un folder y dice, aquí están los pecados de Lucita, y de Juan, Tú te arrepinillas y buscas su rostro, ¿qué hace Dios? Rompe el expediente que estaba en contra de ti. Anula los cargos y cuando el diablo se presenta ante Dios, dice Apocalipsis, para acusarte a Lupita, para acusar a Juan, Dios le dice, no hay nada que pueda Satanás hacer contra Lupita ni contra Juan, porque ya se humillaron y se arrepintieron. No tengo nada contra ellos, he borrado sus antecedentes, pero anoche se emborrachó, ya está rota su borrachera. Anoche fornicó, ya está rota su fornicación, pero le robó hace 3 semanas a su socio, ya está roto ese cargo. Ya no hay cargos en contra de ellos, porque la sangre del Hijo los ha limpiado de todo pecado. Esto es lo que es el perdón, saberse que ya no hay nadie que te acuse, y si Dios no nos acusa, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¡Qué maravilloso! Porque cuando te sales perdonado, tienes tu conciencia tranquila. Ya no tienes una culpa que te atormente. Caminas normal en la vida, disfrutas, te alegras, gozas, andas con las banderas. ¿Por qué? Porque es la expresión de tu libertad, de tu alegría, porque ya tienes una conciencia, ya has sido aceptado, ya has sido aceptada por Dios otra vez. Y la Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Dios perdona, Él es el único que puede perdonar. Y en tercer lugar, dice la Biblia, Dios te sana. Dios sanará entonces, no solamente la tierra, sino nuestras mentes. Sanará nuestros cuerpos, sanará nuestra casa, nuestra familia,
sanará tu matrimonio, le pondrá benditas a tu matrimonio el Señor, curará tu matrimonio, impedirá que vuelva esa vena a sangrar en tu matrimonio como existía, sanará a tus hijos tus hijos son de Dios, si tú eres santo. Serás salvo tú y tu casa, pero ¿cuál es la condición de Hechos 18:31? La condición es vivir delante de Dios en temor. Una madre que anda fornicando y con amantes, una madre soltera que anda muchacho o en pecados sexuales, sus hijos pierden la protección de Dios, entiéndelo. 1 Corintios 7 dice que el Padre Santo cubre y santifica a sus hijos. Hay protección para nuestros hijos cuando somos santos, les transmitimos, les rodeamos con el muro que nos protege a Dios, porque Dios es escudo a los que caminan en rectitud. Pero si tú andas ahí agachándole el ojo a otra muchachona, o a tu secretaria, o a muy galán, y comienzas con tus adulterios mentales, ya sea del hombre o de la mujer, pierdes, conoce Dios tu corazón, el diablo conoce tus pensamientos también, pierdes la protección. El ángel de Jehová acampa, Salmo 34, alrededor de los que le temen. A los que le temen. Entendamos quién es Dios, entendemos cómo funciona el mecanismo espiritual. Es maravilloso vivir en santidad delante de Dios porque hay grandes bendiciones. Y veamos finalmente las circunstancias. Cuando Dios dio 2 Crónicas 7:14 a Salomón acababa de orar y dedicar el templo. Y Dios le había dicho que cuando él castigara con derrota, 2 Crónicas 6:24 al 25, con sequías, 26 al 27, con hambre y con pestilencia, 28 al 30, en respuesta a esta oración que Dios le dio, 2 Crónicas 7:14. México está atravesando una de las peores épocas de nuestra historia en el país. Y la más grande tragedia de nuestro país actualmente no es la economía. No son los problemas financieros, ni las exportaciones, ni las importaciones, ni tampoco la sociología, ni la psicología. El problema más grande que nuestro país está atravesando ahorita es precisamente la falta de santidad del pueblo de Dios. Esta semana pasada nos llegaron como 6-7 cartas de El Salvador, de Argentina, de Chile. Están viendo los videos que filmamos acá y llegan a más de 17 países vía satélite y mandamos las cartas. Hermanos, les damos las gracias por las predicaciones donde ustedes insisten en la santidad, porque aquí en El Salvador ya no conocemos lo que es la santidad. Aquí en Argentina hay una carnalidad tremenda ya, y un movimiento del Espíritu Santo falso. Aquí en San Paulo, Brasil, ya se mezcló el cristianismo con la hechicería. Aquí en Costa Rica ya hay esos problemas también, ya hay demasiado amor por el dinero, los padres ya no son los jefes de familia, las mujeres tienen que llevar a los niños, y por todos lados vemos la desintegración, el desmembramiento de la iglesia por apartarse de los principios de la palabra de Dios. ¿Cuándo se necesita un avivamiento? En primer lugar, ¿cuándo los cristianos? Mateo 5:13 al 16. Dejamos de ser la sal del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra, dijo Jesucristo. Nosotros los cristianos somos la sal de la tierra. ¿Por qué hizo Cristo el ejemplo de la sal? Porque la sal impide la corrupción. Cuando tú tienes carne y las salas, impide que la carne se eche a perder. La sal es un preservativo de la corrupción. La sal no acaba con la corrupción, impide que la corrupción crezca. Pero si llegas a tu oficina y eres una muchacha santa, te vistes como una santa, te sientas como una santa, caminas como una santa, tratas a los hombres como una santa, ese testimonio que le das a la gente sin hablar de Cristo es tan poderoso que los atraes como un imán y te preguntan, ¿quién eres? ¿Eres marciana? ¿Cómo atraemos a la gente a nuestra vida? Por nuestra forma diferente de ser. Usted
tu secundaria, en tu preparatoria, eres diferente, no te ríes con los chistes groseros que los otros ríen, no haces lo que las otras personas hacen, no aceptas invitaciones a las fiestas de los muchachos a donde van. Cuando tú te comienzas a portar diferente y santo, estás siendo la sal, estás impidiendo, estás deteniendo, y estás diciendo, hay otro camino, están todos equivocados, hay otro camino que es mejor, es un camino de paz, es un camino de tranquilidad, es un camino de pureza y de santidad, y las gentes que Dios tiene destinadas para este camino son atraídas a tu vida por tu testimonio. Cuando los cristianos dejan de ser la sal de la tierra, cuando tienes tu trabajo, te ríes con tu jefe de trabajo por llegar a la corriente a tu jefe. Cuando tú como secretario en tu oficina, te invita el jefe a VIP, véngase mi señorita, quiero que me ayude a hacer estos planos ahí en VIP, discúlpeme señores, pero no voy porque soy un hombre casado. Ay, no seas sangrona, no seas anticuada, dígame en misa, no voy, está usted fuera de su trabajo, adiós, gracias Cabo porque demostraste que estaba yo aquí entre una ratonera con el chupacabras. ¡No te vendas! ¡No te vendas! Afirma tus convicciones. Eres hija de Dios. Nunca te dejará Él, nunca te desamparará. ¿Quién es el hombre para que tengas temor de Él? ¿Quién es tu jefe para que pueda Él convertirse en tu amante? Por unos cuantos billetes, por un plato de lentejas, vas a vender tu santidad. Y lo mismo pasa a los hombres, que se venden por un plato de lentejas. Hace un tiempo les conté el testimonio de un hombre que me llamó de la Secretaría de Gobernación. Luis Fernando, yo estuve en sustituto 6 meses en la iglesia, me acaban de nombrar asistente de uno de los directivos de la Secretaría de Gobernación, y mi jefe me acaba de preguntar algo, que si yo soy cristiano. Porque si yo soy cristiano, me dijo que no podía trabajar con él. ¿Qué le contesto? Le dije, la respuesta es obvia, fulano de tal. Quiero que tú entiendas que no es importante el trabajo, sino que estás atravesando una prueba. Así se lo dije. Dichoso, dice Santiago, los hombres que atraviesan y pasan las tentaciones o las pruebas de la vida, igual que las mujeres. Pues ese señor se puso a orar toda la noche y sabía que era la oportunidad de su vida. Había orado mucho tiempo para que Dios lo llevara a un puesto político en el gobierno federal, donde iban a comenzar a ser beneficiados económicamente bien él y su familia. Entonces al otro día se presentó delante de su jefe y le dijo, soy cristiano, hijo de Dios. Y el jefe le contestó, gracias porque yo soy también. Miren ustedes, este hombre que había puesto Dios ahí en la Secretaría de Gobernación aquí en México, estaba buscando qué cosas, hombres que valieran la pena. Hombres dispuestos a pagar el precio, y son los hombres que busca Dios. Y quiero decirte que tú y yo somos probados diarios en esta área, si eres fiel o infiel a Dios. Y conforme vas pasando las pruebas, y vas mostrando tu fidelidad que hace Dios, Dios te levanta más, y te levanta más, y te levanta más, y te va a dar mejores trabajos, y te va a dar mejores oportunidades, porque Dios quiere llevar allá arriba, en la punta, donde se encuentran los encontrados y los líderes que incluyen al mundo, ahí quiere llevar Dios a sus hombres como a Daniel, que fue jefe del Ministerio, de la Secretaría de Comunicaciones y de Industria y Comercio en Babilonia y en Persia, como José, que fue ministro de Comercio en Egipto. Ahí quiere Dios hombres fieles. Pero si ahorita en la oficina donde tú estás no eres fiel, ahorita vendiendo tacos no eres fiel, ahorita el secretario no eres fiel, ¿cómo quieres que Dios te ponga sobre mucho? En segundo lugar, se necesita un ayudamiento cuando dentro de la iglesia comienzan a manifestarse síntomas de decaimiento espiritual y divisiones entre los hermanos por causa de los dones, por causa del amor a Dios y por causa de la falta de arrepentimiento. Yo recuerdo algún tiempo cuando yo no creía en los dones espirituales, una de las cosas que más me frenaban para no aceptar los dones no era la palabra, eran los prejuicios religiosos que veía en muchos hermanos que me decían, si tú no hablas en lenguas, no tienes al Espíritu Santo. Si tú no te caes al suelo, tú no tienes al Espíritu Santo.
Si tú no te ríes a carcajadas, no eres bautizado por el Espíritu Santo. Eso me molestaba profundamente, me entristeció en el alma, porque yo había leído 1 Corintios 12, y lo leía otra vez, y lo leía otra vez, y lo leía otra vez, donde decía que todos somos el cuerpo de Cristo. 1 Pedro 4, que dice que todos tenemos dones, que no hay nadie en la iglesia que no tenga dones, que uno habla lenguas, que otro tiene dones de esto, que otro tiene dones aquellos, pero todos son para edificar, no para destruir, y no hay competencia que si yo no tengo esto, tú no tienes aquello, porque cuando existe esto, se necesita un ayudamiento espiritual. ¡Líbranos Dios! Y algún día sentirnos superiores, o que tú te sientas superior, o que un cristiano le diga, tienes que hablar en lengua, o tienes que hacer esto, o recibe esto, o recibe aquello, porque en ese momento te metes en el lugar de Dios, a manipular y quitas al Espíritu Santo su soberanía. 1 Corintios 12, Él reparte a cada quien como Él quiere. Como Él quiere, no como tú. ¿Qué pasa con los dones? Dan las lenguas y comenzaron a, qué bonito, y queremos que todo el mundo tenga lenguas, y no necesariamente las lenguas son para todos. Dios, vuelve a repetir, reparte a cada quien como Él quiere. Entonces, cuando yo quiero que todos tengan lo que yo tengo, ocupo el lugar de Dios. Yo me la risa y que a lo mejor Dios me la da a mí, gloria a Dios que Dios me la da a mí, pero me equivoco al creer que es para todos. Y cuando la quiero incluir a todos, me pongo en el lugar de Dios, porque no es de Dios para todas las cosas. Así lo dice la palabra. Vayamos a 1 Corintios 2. Regresemos a la Biblia, regresemos a la luz y al testimonio, regresemos a lo que el Espíritu Santo ha plasmado aquí en su santo libro. Dice 1 Corintios 12, 17. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo. ¿Cómo? O sea, Dios a unos puso en la iglesia pentecostal, a otros en la presbiteriana, a otros en Vida Nueva, a otros en la bautista. No critiques a los bautistas ni les digas esto ni a los presbiterianos ni pentecostales, porque son tus hermanos, y al hablar contra ellos, hablas contra Dios. Nunca digas, pues yo veo una iglesia más bonita que tú, o tu iglesia está muerta, o tu iglesia está aquello. Es Dios el que lo saca y el que lo pone en cada lugar donde Él quiere. Cuando alguien diga aquí en nuestra iglesia, hermano, me diga a otra iglesia, hermano, preferible, les avisamos, váyanse con la bendición pastoral, pero un pastor no le puede decir a una oveja, no te vayas porque aquí naciste, aquí te bautizaste y tienes que ser fiel hasta la muerte. Un momentito, señor pastor, que me escuchas. Nuestra fidelidad es a la palabra y a Cristo, no a la organización. Servimos a un Dios vivo. La organización es solamente una forma del servicio y tenemos que ser fieles a la iglesia que vayamos, pero en el último de los casos, nuestra fidelidad es a Dios, y si Dios me dice, vete a otra iglesia, le doy, y no acepto que un pastor me chantajee, ni me manipule, ni me ejerza coerción diciéndome, no te vayas porque te va a ir mal y aquellos están maldecidos. Hay de aquellos hombres de Dios que con esa forma tratan de intimidar a las ovejas. Dice en 1 Corintios 12, 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Versículo 28. Y ahí nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. Lee la Biblia. No todos hablan lenguas, no hagas que todos a fuerza tengan que hablar en lenguas, ni caigas en la herejía de decir, si no hablas en lengua no tienes al Espíritu Santo, porque los más grandes hombres de Dios de la historia no han hablado en lengua, ya han sido hombres de Dios. Billy Graham jamás habló en lengua. Bill Moody jamás habló en lengua.
Gracias por los que hablan, pero los que hablan no critiquen a los que no hablan, y los que no hablan tampoco critiquen a los que hablan, pero no caigamos en el patrón de la herejía, de decir, si tú no tienes esto, no tienes al Espíritu Santo. Escúchenme, la Biblia dice en Hechos 1:8 para acabar, de que alguien es bautizado y lleno del Espíritu Santo, es su amor por las almas. Recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis, en el griego martureo, me serán testigos. Cuando un cristiano es lleno del Espíritu Santo, no importa si hablas o no hablas en lenguas, no importa cuánto amor y cuánta pasión tienes por ser testigo y por hablar de Jesucristo a las personas. Eso es lo más importante. Hay cristianos que hablan en lenguas y nunca en su vida han ganado un alma para Cristo. La Biblia dice que cuando Cristo venga, muchos hablando en lenguas, echaron demonios y se rieron y se van a ir al infierno. Y otros que nunca hablaron en lenguas estarán en el cielo. Ahí habrá muchas sorpresas. ¿Por qué? Porque los cristianos no somos conocidos por los dones, somos conocidos por el fruto. Los dones pueden ser falsificados, pero el fruto es infalsificable. El amor, el gozo y la paz no se pueden falsificar, pero sí se pueden falsificar las lenguas y los dones son falsificados. Y gracias a Dios que existen y que nos sirven y que nos ayudan, pero no le demos a los dones el énfasis que la Biblia no le da. La Biblia dice que el que profetiza es mayor que el que habla en lenguas. La Biblia dice que el que profetiza es mayor que cualquier persona que comienza a reírse. La Biblia dice que en la iglesia, la Biblia dice que en la iglesia no hablemos todos al mismo tiempo en lenguas, porque los que entran van a decir que estamos locos. En tu casa habla todas las lenguas si quieras. En una reunión de oración en privado podemos hablar las lenguas que querramos, pero Dios pone en 1 Corintios 14 una pauta y una reglamentación que a nivel asamblea, el domingo como casa de Dios, cuando vienen gentes nuevas, que tenemos que amar y cuidarnos de no tropezar, no hables en lengua ni te dices, va para acá la cara, mamá chica, porque el de junto va a decir, ¿a dónde entré? A una casa de aquí, el manicure. No te van a entender los nuevos. Llegan los nuevos y comienza la gente a caerse, a reírse ahí, comienzan a hacer como cuchis y como animales. La gente va a decir, ¿a dónde me vine a meter? ¿Por qué? Por nuestro egoísmo, por no amar las almas, por no entender que debemos dar buen testimonio. Entonces yo las hablo para mí, para Dios, y hablo lenguas al Señor, pero si te muevo el de junto, porque a lo mejor el de junto puede ser nuevo, y le tropiezo, y cuidado por los tropiezos, porque a los que tropiezan, más les vale que se amarren una piedra en el cuello y que se echen al río de tropezar a un nuevo convertido en Dios. Yo he visto cantidad de gente que nos escribe y nos habla por teléfono, diciéndonos, el otro día en un estadio, y estaban como 5,000 personas muertas a carcajadas, me tuve que llevar a mi cuñada y a mi esposa y a mi suegro. Quiero que me explique qué está pasando, señor pastor, entre los cristianos. Lo que está pasando es que se nos ha olvidado que si yo tuviera lenguas, si tuviera todo el conocimiento, si tuviera toda la teología, y no tengo amor, nada soy. Vengo a ser como símbolo que repite, como campana cuyo sonido será por el viento. Dios nos ha mandado que usemos los dones para la edificación de la iglesia, no para hacer un circo, no para hacer un espectáculo. Cristo no hizo un circo, un espectáculo de las cosas, y juntaba a la gente para que vieran cómo lo sanaba. Gracias a Dios por las sanidades, gracias por las lenguas, gracias por los dones, pero no hagamos de ellos un espectáculo público. No hagamos de la iglesia un circo. No hagamos que la gente venga a la iglesia solamente porque hay piñatas y dulces. Traigamos a la gente porque aquí se predica la palabra de Dios. Porque aquí los fundamentos son la palabra de Dios. Y todas las demás cosas Dios las hace por añadidura. Pero cuando nosotros caemos y le damos énfasis a los dones y se nos olvidan los nuevos convertidos que estamos tropezando en la iglesia, necesitamos un avivamiento. Y creo que es hora de un avivamiento. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es lo único que puede decirnos si estamos o no estamos equivocados. Te damos gracias porque nunca la mayoría ha estado de acuerdo con tu palabra. Siempre ha sido la minoría. Hoy remanente, los que han permanecido fieles y consagrados hasta la muerte.
Señor, vivimos tiempos peligrosos donde el diablo está imitando, desviándonos del verdadero propósito por el cual nos llamaste, que es predicar el Evangelio de Jesucristo y hacer discípulos. La iglesia, Señor, está entretenida con espectáculos y con cosas que a ti, Señor, no te agradan, porque no son motivadas por el amor de los nuevos, sino por un corazón egoísta que solamente quiere divertirse él mismo, ella misma, sin importar a quién tropieza ni lo que piensan los demás. Señor, regrésanos a tu palabra. Queremos vivir en tu palabra. Queremos tener equilibrio en tu palabra y en nuestras acciones manifestar tu santidad. Señor, necesitamos avivamiento. Oh Señor, ayuda y comienza por ayudar a los hombres, a las cabezas de familia. Varones que me escuchan, Cristo es tu cabeza y tú eres la cabeza de tu esposa. Y como tal, Dios nos juzgará primero que a ellas. Dios nos tendrá a nosotros muchas veces más que a las mujeres, porque nos ha dado a nosotros el privilegio de ser la cabeza de nuestro hogar. Si tú te has equivocado en tu pasado, si tú has fracasado y has perdido tu primer amor, humíllate delante de Dios en esta mañana. Humíllate. Que salgan de tus ojos lágrimas de arrepentimiento porque has fracasado como padre. Has fracasado como esposo. Has fracasado como el guía y el sacerdote de tu casa. Arrepiéntete. Y pídele perdón a Dios, el cual será amplio en perdonarte. Y tendrá de ti misericordia. Y te abrazará y te ayudará. Y te avivará. Y te restaurará a tu nuevo amor. Y te dará vida. Vivir en abundancia. Para que seas el varón que Él quiere que tú y yo seamos. Mujeres que han sido rebeldes en sus casas, viviendo y contradiciendo continuamente a su esposo, dándole un mal ejemplo a sus hijos, por tu egoísmo y tu vanidad, humíllate delante de Dios. No, Señor, he fracasado por ser la esposa que tú quieres que yo sea. Tú sabes, Señor, cuánta rebelión hay en mi corazón contra el hombre. Tú sabes cuánto coraje le tengo a mi esposo y cuán injusto ha sido él conmigo. Mi Dios, Señor, te pido perdón, porque no me interesa ya lo que él pueda hacer, tú vas a arreglarlo a él. De aquí en adelante yo quiero ser lo que tú quieres que yo sea, con la confianza que mi esposo cambiará. Ustedes hijos que han sido rebeldes, falsos y malagradecidos con sus padres, que no has honrado a tu madre ni a tu padre como Dios te manda, humíllense delante de Dios. Pídenle perdón a Dios en este momento. Pídenle perdón a tu madre, que tú te la has hecho sufrir. A tu padre también, no los juzgues. Hijos, no juzguéis a vuestros padres, porque el juicio es de Dios. Viviémonos como familia. Viviémonos como iglesia, Padre. Hemos fracasado, Padre. Y tú nos has apartado de tu palabra, Señor. El diablo nos ha engañado. Nos ha querido desviar de la verdad. Oh Dios, resplandece en nuestros corazones con la luz del Evangelio. Levanta, Señor, estas iglesias que tenemos con nuestros hermanos de todas las iglesias cristianas del mundo. Señor, levantamos a todos los pastores en el mundo entero. Bendice a nuestros hermanos. Bendice a los presbiterianos, Padre, a los pentecostales, a los bautistas. Son nuestros hermanos. De los que te sirven con un corazón recto. De los bendecimos, Padre. Gracias por los dones que has repartido conforme a tu soberanía. Gracias porque no nos has dado a todos lo mismo. Oh Señor, enséñanos a no querer que todos tengamos lo mismo, porque somos niños y no maduros en la fe. Padre Santo,
establécenos. Danos una madurez en el tiempo peligroso que vivimos, para que el diablo no gane ventaja sobre nosotros y podamos recordar que nuestra misión en nuestra vida es una: ganar las almas. Y impedir que más gente se vaya al infierno a través de la predicación y del testimonio de nuestra santidad. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.